Quiero compartir con todos ustedes un tema relevante, necesario, indispensable en la vida humana y sobre todo para la vida cristiana. Es la recomendación, el poder de la oración. El apóstol Santiago, en el capítulo 5 de su carta, nos expresa perfectamente el poder sanador, restaurador que tiene la oración en la vida de todo ser humano, y que el cristiano debe tener presente más que nadie para orar por aquellos que todavía no han recibido a Cristo en su corazón, porque lo harán beneficiario del poder de la oración. Carta del apóstol Santiago, capítulo 5, y la vamos a desglosar a este capítulo 5, demostrando cómo el apóstol Santiago aconseja, como lo hacía el apóstol Pablo, orar sin cesar. Acá Santiago dice lo siguiente: ¿está alguno afligido entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanza. Verso 14. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La palabra del Señor acá nos dice claramente cuál debe ser la actitud cristiana. ¿Está alguno afligido? Eleve sus oraciones al Señor. Él va a resolver tu situación, la mía y la de todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestros corazones. ¿Está alguno contento? Cante alabanza a Dios, es decir, exprese acciones de gracia, porque toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces. En segundo lugar tenemos el verso 15, la promesa. Vienen los ancianos, oran por el enfermo, y dice: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado le será perdonado. Vienen los ancianos, oran por el enfermo, y dice: la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiera pecado, sus pecados les serán perdonados. Quiere decir que la restauración de la salud, cuando clamamos por un enfermo, no va a ser solamente física, sino va a ser integral, va a ser física, anímica y espiritualmente. El Señor lo levantará y ese enfermo sanará, pero también quedará liberado de las cargas del pecado, porque serán perdonados sus pecados por el Señor. En tercer lugar, la oración intercesora, verso 16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. Y afirma Santiago: la oración del justo es poderosa y eficaz. El título del programa de este mensaje: la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Quién es el justo? Los que hemos sido justificados por la presencia de Cristo en nuestra vida. Cuando el cristiano ora, tiene el Espíritu de Dios en su corazón, y el Espíritu de Dios es el que destila, el que traduce nuestras oraciones de ese idioma humano a un idioma celestial que llega al trono de Dios. Porque el Espíritu, cuando oramos, intercede por nosotros. Las tres personas de la Trinidad intervienen. Oramos animados por el Espíritu Santo.
Jesús, sentado a la diestra del Padre, intercede por nuestras oraciones. Y el Padre presta atención, porque la oración ha sido hecha en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. En cuarto lugar, ejemplo del profeta Elías. Para corroborar la enseñanza que nos está dando el apóstol Santiago, cita al profeta Elías. Verso 17. Elías era un hombre con debilidades como la nuestra. Era un ser humano como nosotros. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Verso 18. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto. La palabra del Señor dice de un siervo, como somos nosotros los cristianos, siervos de Dios, al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él era como nosotros, tenía sus debilidades, tenía sus defectos, pero la oración que eleva al trono de la gracia recibe la respuesta de Dios. Y cuando un cristiano ora, recibe la respuesta de Dios, porque el Dios de Elías es el Dios nuestro. En quinto lugar, dice la palabra del Señor que debemos orar por el hermano extraviado, es decir, aquel que ha caído en pecado, voluntario e involuntariamente. Verso 19. Hermanos míos, dice Santiago, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro hermano lo hace volver a ella. Verso 20. Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Maravilloso. Dios nos ha dado una misión a los cristianos: cuidar de nuestros hermanos, tratar de restaurar la vida de nuestros hermanos. Si sabemos que uno de nuestros hermanos o hermanas de la iglesia ha incurrido en pecado, nosotros con mansedumbre, con la palabra de Dios en nuestras manos, vamos y lo visitamos y le hacemos ver su error, reitero, con humildad y mansedumbre, como lo hacía Jesús. Él lo dice: aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y la palabra dice que si ese hermano, ante nuestra, digamos, intercesión, porque vamos a orar por él en primer lugar cuando visitamos a ese hermano que se apartó del camino verdadero, está en el mundo, ese hermano escucha y responde, se arrepiente de los pecados que está cometiendo y vuelve a los caminos del Señor. Dice la palabra del Señor que hemos salvado un alma de la muerte. Miren si será trascendente la oración intercesora. Ese hermano que iba camino derecho a la muerte es restaurado a la vida, es decir, a la comunión plena con Dios por medio del arrepentimiento. Entonces practiquemos la oración, como nos dice Santiago, porque la oración del justo es poderosa y eficaz. Que el Señor nos haga realmente ser oradores profesionales, orar por nuestras necesidades, pero también orar por las necesidades de nuestros hermanos y también por las necesidades del prójimo, de aquellos que aún no disfrutan, no gozan de la presencia de Cristo en sus corazones. Orar para que el Señor toque por medio de su Espíritu Santo la conciencia de aquellos a quienes predicamos el Evangelio glorioso de Cristo, para que sean salvados de la condenación eterna y obtengan la vida eterna que Jesús nos ofrece a través de su palabra. Que el Señor nos bendiga ricamente, que así sea. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Reflexiones de Fe. Déjanos tus mensajes y sugerencias de temas a tratar
en la caja de comentarios.